De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, fue realmente muy masiva la marcha. La verdad es que la estimación de la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que la fijó en 150.000 personas, a todas luces. Yo no sé si los que nos están escuchando ahora fueron o no a la plaza, pero de verdad que yo nunca me enfrenté con dificultad para caminar, para cruzar una avenida. Era desbordante en un momento. Nunca pude llegar a la plaza, arrancando del Congreso, más o menos la zona de Congreso. Era imposible ir al revés de lo que iba la masa de gente por lo compacta que era muy impresionante. Después la salida, la cantidad de gente desbordando sobre Avenida Corrientes, Avenida Córdoba, colas y colas en los colectivos para volver, un subte totalmente desbordado de gente, y gente, por supuesto que había columnas de distintas organizaciones y sindicatos que movilizaron, muchos de los sindicatos, por supuesto, ligados a la educación pública, a las federaciones universitarias, los centros de estudiantes, pero también una enormidad de cantidad de gente suelta, acompañando una marcha que se volvió muy transversal y muy potente. Lo marcaba recién el politólogo Andrés Malamud, no solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino en todo el país, lo cual, decía Andrés, y me parece que tiene un buen punto ahí, tiene que ser un llamado de alerta fuerte para el gobierno de Javier Milei, porque, bueno, es un fenómeno político el de Javier Milei que tiene su peso más fuerte en el interior del país. Ahí es donde se hizo fuerte incluso electoralmente. En la ciudad de Buenos Aires nunca tuvo mucha convocatoria Javier Milei, donde salió tercero. De todas maneras, estamos hablando de una de las marchas más masivas que algunos están tomando como referencia a la multipartidaria del 82, que fue la que dio lugar a la democracia, con lo cual una marcha realmente muy masiva. Pero el hecho que Córdoba, por ejemplo, haya marchado de la manera en que marchó, lo que muestra, me parecía interesante también lo que decía Andrés, decía, a Milei lo votaron para arreglar los problemas de la economía, no para destrozar la educación pública o destrozar un montón de valores que tienen que ver culturalmente con la Argentina, mucho más allá del kirchnerismo, determinados sectores de la oposición que Milei utilizó buscando deslegitimar la marcha. Suena una chiquilinada, uno ve los tweets de Milei de estas últimas horas y una foto poniendo en un recuadrito a Massa, a Axel Kicillof, a Cristina Fernández de Kirchner, que saludó desde el Instituto Patria cuando pasaba la columna del Movimiento Patria, y estaba también Kicillof, Massa, Lustó y Cristina Fernández de Kirchner. Entonces dicen, bueno, ya estoy del lado de Milei, o habló de sindicalistas disfrazados de estudiantes. La verdad es que incluso esa marcha, y para el kirchnerismo y para los que estaban marchando, los pone en un escenario muchísimo más plural, donde aparece también la cultura, la educación, la ciencia, ni hablar, representada en esa marcha multitudinaria de una batalla cultural, como dice Javier Milei, que él quiere dar, donde aparece una contradicción también muy grande, porque hay muchos sectores, incluido un cierto sector del radicalismo, como Cornejo, los radicales de Córdoba, que acompañan las ideas liberales, de repente, de Milei, pero Milei es un libertario que no cree en la educación pública, que no cree que el Estado tenga nada que hacer en la educación, que no cree que el Estado tenga que promover ni la educación ni la ciencia. En un país donde vos tenés casi 3 millones de estudiantes cursando en las universidades. ¿Y qué quiso hacer Milei? O que está intentando hacer lo mismo que hizo primero con los gobernadores, asfixiarlos económica y financieramente. Es mentira que está resuelta la cuestión presupuestaria, como pretende decir el gobierno. ¿Por qué? Porque con un presupuesto del año pasado y una inflación de 300%, tenés un tercio de los fondos disponibles que tenías el año pasado. ¿Reasignaron partidas? Sí. ¿Por cuánto? 70%. ¿Del total del presupuesto? No. Solamente para lo que tiene que ver con gasto de funcionamiento. El grueso del presupuesto universitario tiene que ver con pagar el salario de los docentes. Los docentes universitarios no cerraron su paritaria y no hay plata para cubrirla. Con lo cual el problema sigue estando. Y acá es donde uno se pregunta francamente
qué hace el ministerio, en este caso Desarrollo Capital Humano, porque Sandra Petovelo tiene bajo su jurisdicción no solamente el desarrollo social, sino también trabajo y educación. El secretario de Educación, porque no tiene ni rango de ministro, se llama Carlos Torrendel, y me tengo que poner los anteojos porque no me acuerdo de memoria. Y lo que pasó ayer fue que Petovelo suele reaccionar a estas cosas, no habla mucho, no habla nunca, creo que le dio un reportaje a Majul una vez, diciendo, bueno, va a ir una auditoría, suspende el programa, elimina el programa. Bueno, la Universidad de Buenos Aires, la universidad, no se puede auditar de la manera que el gobierno pretende porque no puede hacerlo el Ejecutivo, sino que lo hace la Auditoría General de la Nación. Petovelo suele tirar estas auditorías de la mano de quien era hasta ayer su mano derecha en materia de asuntos legales, que es quien renunció, fue la primera víctima de todo esto, se llama Gerardo Ita. Bueno, Gerardo Ita fue el que salió ayer del ministerio. Todos salen por razones personales, pero salen muchos cada vez que hay estas situaciones. La verdad es que no hay ni siquiera un interlocutor que el gobierno pueda ofrecer en un contexto como este, donde tenés una movilización, insisto, y me parece que es muy importante registrarlo, en todo el país, muy amplia, muy diversa. Si te querés quedar con que se dijo algo en el palco, porque dijo una dirigente de derechos humanos que perdimos las elecciones, entonces te parece que eso pone en evidencia que es una marcha opositora. Digo, no sé cuántos votantes había ayer de Milei en la plaza, no sé si había votantes de Milei, pero lo que está claro es que los que acompañaron eventualmente a Milei no le pidieron que además destrozara la educación pública, que es un movimiento mucho más amplio y mucho más general, que puso en ridículo incluso toda la previa de Patricia Bullrich planteando que iba a aplicar el protocolo, que no había coronita, habló de infiltrados, de provocaciones, no pasó nada de eso. Fue una marcha multitudinaria en la que nadie podía subir a la vereda a 150.000 personas que marchaban, y sale un video de Patricia Bullrich con ley y orden en el momento muy previo a la marcha, porque se ve que una plaza muy vacía, donde predomina la presencia de los uniformados, que finalmente nada pudieron hacer frente a esa masividad. Por ahora la única reacción que tuvo Milei fue seguir tuiteando de discusiones que no tienen nada que ver con la discusión que movilizó ayer a sectores importantísimos, mayoritariamente sectores medios, en provincias de las cuales él tuvo una enorme cantidad de votantes, y Milei discutiendo con alguien que no es con la persona que está discutiendo. Puso un león con una taza diciendo llanto, lágrimas de zurdos. Bueno, en ese componente de las plazas que ayer se movilizaron, me parece que aparece una discusión que me parece que la resumió muy bien recién Andrés Malamud. Quien lo votó para que arreglara la economía, desahuciados con todo lo que estuvo pasando en estos sucesivos gobiernos que fracasaron en estos últimos tiempos en la Argentina. Ahora, nadie lo votó para que destrozara la educación pública ni el sistema científico de la Argentina, que tiene apoyos y una, digamos, un arraigo mucho más amplio de esos 4 dirigentes que según Milei nadie quiere, y que él se siente tranquilo porque mira las encuestas y le parece que miden muy poco. Yo creo que lo que mostró ayer el vigor de las plazas es que hay valores que son capaces además de generar adhesiones mucho más amplias y mucho más diversas y mucho más potentes.